la propuesta prohibida. El mundo de la tecnología era un campo de batalla invisible, donde los guerreros no usaban espadas, sino algoritmos, líneas de código que podían cambiar el curso de la humanidad. Para Sonia Sánchez, una talentosa programadora en ascenso, ese mundo representaba su única oportunidad de escapar del anonimato y lograr un lugar en la cima. Pero, como todo en la vida, esa oportunidad tenía un precio, uno mucho más alto de lo que jamás imaginó. Sentada en una sala de reuniones minimalista, rodeada de paredes grises y frías, Sonia observaba al hombre que se encontraba frente a ella, Lucas Donovan, un alto ejecutivo de la poderosa corporación Arctus, una empresa que operaba en las sombras y manejaba el destino de empresas tecnológicas a nivel mundial. Lucas la miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, proyectando una mezcla inquietante de poder y control. «Sabemos que tienes talento, Sonia», comenzó Lucas, con voz suave, pero llena de autoridad. «Tus habilidades son excepcionales, y por eso te hemos elegido para una misión delicada y muy bien recompensada». Sonia arqueó una ceja, mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que algo turbio se avecinaba, pero no estaba segura de hasta qué punto estaba dispuesta a cruzar la línea. «¿Qué clase de misión?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Lucas se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «Daniel Vega, el creador del algoritmo, Erebus, un programa que, en las manos equivocadas, podría controlar la vida digital de cualquier persona. Lo necesitamos, y tú serás quien lo consiga». Sonia se estremeció al escuchar ese nombre. Daniel Vega era una leyenda en el mundo de la tecnología, un genio solitario que había construido su imperio desde las sombras. Sus innovaciones habían cambiado la industria, pero también lo habían vuelto blanco de corporaciones como Arctus. La idea de enfrentarse a alguien como él la hizo sentir una mezcla de miedo y emoción. «¿Qué esperas que haga?», preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. Luke sonrió, esta vez con un toque de malicia. «Sedúcelo. Gánate su confianza, adéntrate en su vida y roba su código. No estamos hablando de un simple trabajo de espionaje. Necesitamos que él crea que te ama. Deberás jugar bien tus cartas, Sonia». La palabra seducir retumbó en su mente, mezclando nerviosismo con una excitante adrenalina. Sabía que el peligro estaba presente en cada esquina de esta oferta, pero también lo estaba la promesa de riqueza y poder. Arctus no escatimaba en gastos, y si lograba cumplir con la misión, su vida cambiaría para siempre. «¿Y si me niego?», preguntó, intentando desafiarlo, aunque su tono carecía de convicción. Lucas dejó escapar una risa baja y seca. «No te negarás. No si quieres llegar a la cima. Eres buena, Sonia, pero las oportunidades como esta no se repiten. Si no aceptas, otros lo harán, y quedarán donde tú ahora estás». Además, su mirada se volvió aún más fría. «¿Sabes lo que Arctus puede hacer? Si decides declinar, tu carrera en este mundo acabará antes de comenzar». El aire se sentía pesado, como si las paredes se estrecharan a su alrededor. La propuesta de Lucas no era solo una oferta, era una amenaza velada. Sonia tragó saliva, consciente de que estaba atrapada entre la espada y la pared. Podía traicionar a alguien como Daniel Vega, un hombre cuya única falta era poseer un conocimiento que otros codiciaban. ¿Podía traicionarse a sí misma? «¿Cuánto?», preguntó finalmente, sabiendo que su destino estaba sellado en ese momento. Lucas sonrió triunfalmente. «50 millones. Acepta, y todo ese dinero será tuyo. Y por supuesto, también habrá un puesto en Arctus, uno con mucho poder». 50 millones. Una cifra que nunca habría imaginado ver en su vida. Era una fortuna, suficiente para desaparecer del mapa y vivir como una reina. Pero el precio era Daniel Vega, un hombre que, sin conocerlo aún, ya la intrigaba. Sabía que su atractivo era parte del juego que Lucas le había propuesto. Seducir a un genio no sería fácil, pero también intuía que Daniel no era un hombre fácil de doblegar. «Lo haré», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Sabía que había vendido su alma en ese instante, pero la ambición la consumía más que cualquier duda moral. Lucas asintió, satisfecho. «Bienvenida al equipo, Sonia. Tienes una semana para preparar tu acercamiento».
Cuando estés lista, nos pondremos en contacto. Recuerda, si fallas, no habrá segunda oportunidad. Cuando Lucas salió de la sala, Sonia se quedó sola, con sus pensamientos y el peso de la decisión que acababa de tomar. Se dirigió a su apartamento, las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana. Esa noche apenas pudo dormir, imaginando cómo sería su encuentro con Daniel Vega. Lo había visto en fotos, en alguna que otra conferencia, pero todo lo que sabía de él eran rumores, la mayoría circulados por la prensa tecnológica. El día llegó rápidamente. Sonia asistió a una conferencia donde Daniel iba a exponer los avances en inteligencia artificial, uno de los muchos frentes en los que era considerado un pionero. Desde la distancia, lo observó por primera vez en persona. Alto, atractivo, con una presencia imponente que capturaba la atención de toda la sala. Vestía un traje negro impecable, pero había algo en su porte, en su actitud, que lo hacía destacar entre todos. Mientras hablaba sobre los desarrollos en IA y el futuro de la tecnología, Sonia sintió una extraña mezcla de admiración y deseo. Su misión se volvía cada vez más complicada. ¿Cómo podría seducir y traicionar a un hombre que ya comenzaba a fascinarla antes siquiera de conocerlo? Cuando terminó la conferencia, aprovechó su oportunidad. Lo abordó en el cóctel posterior, fingiendo interés genuino en sus investigaciones. Daniel la miró con curiosidad, sus ojos oscuros examinándola de arriba a abajo con una mezcla de cautela y atracción. Había una química palpable entre ellos desde el primer instante, como dos polos opuestos destinados a encontrarse. Sonia Sánchez, ¿verdad?, dijo él con una sonrisa enigmática. He escuchado tu nombre antes. Espero que cosas buenas, respondió ella, jugando a la inocencia, mientras el juego de seducción comenzaba a tomar forma. No acostumbro a hablar de lo que no me interesa, replicó Daniel, acercándose un paso más, rompiendo la barrera de lo profesional. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, Sonia supo que estaba cayendo en una trampa más profunda de lo que imaginaba. Solo que esta vez, la presa podía ser ella misma. Entre la lógica y el deseo. El aire en la oficina de Daniel Vega era tan frío como el tono impersonal de sus correos. Desde que Sonia aceptó la misión, había conseguido una posición en su equipo como desarrolladora freelance, una estrategia perfectamente calculada por Arctus para insertarla justo en el corazón de la operación. Pero lo que no había calculado era la intensidad del ambiente. La proximidad con Daniel la asfixiaba, la atrapaba en una red de deseo que complicaba todo. Daniel era implacable, frío y brillante, una mente afilada que operaba como una máquina, casi sin emociones visibles. Sonia, sin embargo, empezaba a sentir que algo más palpitaba bajo esa fachada calculada, un fuego oculto que la atraía de manera irresistible. Cada vez que intercambiaban miradas en las largas jornadas de trabajo, sentía que el control que tanto valoraba sobre sí misma se desmoronaba. Esa noche, ambos se quedaron en la oficina hasta tarde, la luz tenue de las pantallas iluminando el ambiente con un resplandor azul. El edificio estaba vacío, y el silencio era inquietante. Mientras Daniel revisaba el código, Sonia no podía dejar de mirarlo. Su mandíbula tensa, sus dedos tecleando sin parar, concentrado, como si el mundo exterior no existiera. Ella tenía que recordarse constantemente por qué estaba allí, pero el dilema moral se hacía cada vez más fuerte. ¿Cómo traicionar a alguien que la estaba conquistando, sin siquiera intentarlo? ¿Te has dado cuenta de un patrón en las secuencias del código?, preguntó Daniel de repente, sacándola de sus pensamientos. Sonia se acercó, inclinándose sobre su escritorio. La proximidad de sus cuerpos hizo que su corazón se acelerara. Podía sentir el calor de su piel, el aroma sutil de su colonia mezclado con la fragancia metálica del aire acondicionado. Él la miró de reojo, con esa mezcla de intensidad y curiosidad que la volvía loca. Cada palabra que decía parecía ocultar algo más profundo. Sí, respondió Sonia, obligándose a concentrarse en la pantalla. La secuencia parece repetirse cada milésima de segundo, pero tiene ligeros desvíos en intervalos aleatorios. Es como si alguien estuviera manipulando el flujo de datos, pero lo hace de manera casi imperceptible. Daniela asintió, pero en lugar de mirar el código, la miró a ella, sus ojos oscuros fijos en los suyos. Había algo depredador en esa mirada, algo que encendía una chispa en el pecho de Sonia.
Durante unos segundos que parecieron una eternidad, no dijeron nada. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de una tensión palpable, una tensión que podía romperse en cualquier momento. «Eres brillante, Sonia», murmuró Daniel, su voz grave, suave. «Pero me pregunto, ¿cuál es tu verdadero motivo aquí?» El corazón de Sonia dio un vuelco. ¿Lo sabía? ¿Sospechaba de ella? Trató de mantener la compostura, pero el miedo mezclado con la atracción comenzó a nublar su juicio. «¿Qué quieres decir?», replicó, manteniendo la mirada, pero sintiendo el peligro acechando. Daniel se levantó lentamente, acercándose más a ella. Su presencia la envolvió por completo. Nadie se une a un proyecto tan grande y tan peligroso sin tener sus propios intereses. Tú eres más que una simple programadora, lo veo en tus ojos. Eres ambiciosa. Y la ambición, Sonia, siempre tiene un precio. Sus palabras eran como un susurro tentador, un juego en el que ambos sabían que estaban participando, aunque ninguno lo admitiera abiertamente. Ella sentía su respiración, su cuerpo a solo centímetros del suyo. La atmósfera en la oficina se volvió insoportable, como si cada segundo sin tocarse fuera una tortura. ¿Y tú?, Sonia desafió, cruzando esa línea que tanto se había esforzado por mantener. ¿Cuál es tu precio, Daniel? Eres tan brillante y frío que parece que nada te toca. Pero, ¿qué es lo que realmente deseas? La sonrisa de Daniel fue oscura, casi cruel. No me subestimes. Puedo desear cosas tanto como tú. Sonia no supo quién se movió primero, si fue ella o él. Solo sintió el choque de sus labios, tan inesperado como inevitable. La tensión que había estado creciendo entre ellos explotó en un momento de pasión desenfrenada. Su cuerpo se apretó contra el de él, mientras sus manos buscaban su cabello, tirando de él hacia ella como si hubiera esperado esto desde que lo conoció. Daniel la empujó suavemente contra la pared, sus labios devorándola con una mezcla de urgencia y control. El deseo que había reprimido estalló como una ola violenta. Sentía sus manos en su cintura, su respiración caliente contra su cuello. La frialdad de su personalidad había desaparecido por completo. En ese momento, era todo fuego, toda necesidad. «Sabía que querías esto», murmuró Daniel entre besos, su voz áspera por la pasión. «Lo vi desde el primer momento». Sonia estaba atrapada entre la excitación y la culpa, pero ya no había vuelta atrás. Sabía que estaba jugando un juego mortal, uno que podría costarle todo. Pero en ese instante, el deseo nublaba cualquier juicio, cualquier duda. Solo existía él, su cuerpo contra el suyo, el calor abrasador entre ellos. Se despojaron de sus ropas con rapidez, sin delicadeza, como si ambos estuvieran desesperados por saciar una sed que había estado creciendo desde el primer cruce de miradas. La piel de Daniel era cálida, firme, sus manos recorriéndola con la precisión de alguien acostumbrado a tener el control. Sonia gemía en su oído, incapaz de contener la intensidad de lo que sentía. En ese momento, todo lo demás dejó de existir, la misión, la traición, incluso Arctus. Solo estaban ellos dos, consumidos por una pasión tan peligrosa como el juego en el que se habían sumergido. El encuentro fue feroz, cada movimiento cargado de la tensión acumulada. Sonia arañó la espalda de Daniel, mientras él gruñía de placer, sosteniéndola con fuerza. No era solo deseo lo que sentían, era una batalla, una lucha por el control, por ver quién sucumbía primero. Cada beso, cada caricia era una estrategia en ese juego en el que ambos sabían que la victoria era temporal. Cuando finalmente alcanzaron el clímax, el silencio volvió a llenarlos. Sus cuerpos seguían entrelazados, sus respiraciones entrecortadas, pero la realidad comenzó a filtrarse lentamente en la mente de Sonia. Lo había hecho. Había cruzado la línea, y ahora estaba enredada en algo mucho más grande de lo que había previsto. Daniel la miró desde la penumbra, con una expresión indescifrable. No había ternura en sus ojos, pero tampoco había frialdad. Había algo más, algo que Sonia no podía descifrar. Quizás él también estaba atrapado en su propio dilema. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, su voz volviendo a la calma habitual. «El trabajo sigue siendo lo más importante». Sonia asintió, incapaz de decir nada. Sabía que Daniel tenía razón.
Lo que había ocurrido entre ellos era solo un desvío, un momento de debilidad en medio de una misión mucho más peligrosa. Pero mientras se vestía, una sensación inquietante se apoderó de ella. Había cruzado la línea, sí, pero ahora ya no sabía quién estaba atrapado en la trampa, Daniel o ella misma. El deseo seguía ardiendo bajo la superficie, pero junto con él, crecía la intriga, la duda y el peligro. Entre la lógica y el deseo, Sonia comenzaba a perder el control. La primera traición. La mañana después de su encuentro con Daniel fue un torbellino de emociones para Sonia. La sombra de lo que había sucedido entre ellos la seguía a todas partes. En la fría luz del día, todo parecía haber cambiado. Se había dejado llevar por el deseo, sí, pero ahora las consecuencias de ese impulso se agolpaban en su mente. No era solo una cuestión de pasión, estaba inmersa en una operación que podía destruirla. Pero lo más peligroso era el dilema que ahora la consumía. ¿De verdad podría traicionar a Daniel? Cuando llegó a la oficina de Arctus, fue recibida por la mirada incisiva de Lucas Donovan. Él estaba esperándola en una sala oscura, apenas iluminada por el resplandor de una pantalla gigante que mostraba gráficos y cifras de operaciones que Sonia no alcanzaba a entender del todo. Lucas, vestido impecablemente como siempre, la miró con una mezcla de curiosidad y expectación. ¿Cómo te va con Vega?, preguntó sin preámbulos, con un tono frío que parecía esconder una trampa. Sonia sintió un nudo en el estómago. Se había preparado para esta conversación, pero el peso de lo que había ocurrido la noche anterior complicaba todo. Las cosas van bien. Estoy ganando su confianza. Estoy dentro de su equipo, y pronto tendré acceso al código. Lucas asintió lentamente, pero su mirada no la soltaba. Sus ojos eran oscuros, calculadores, siempre buscando la mínima señal de debilidad. Sabía que algo no estaba bien. La manera en que la observaba, como si ya supiera lo que había pasado entre ella y Daniel, la ponía en una posición vulnerable. Eso es lo que esperaba escuchar, Sonia, dijo él, inclinándose ligeramente hacia ella. Pero ten cuidado. Este no es un simple juego. Si te involucras demasiado, perderás la perspectiva, y eso te costará mucho más que dinero. Vega es peligroso, no solo por su intelecto, sino porque puede manipularte sin que lo notes. No lo olvides. Estamos hablando de millones, pero, sobre todo, de poder. Sonia asintió en silencio, pero una parte de ella no podía evitar pensar en lo que Lucas estaba sugiriendo. Él no tenía ni idea de lo que había sucedido la noche anterior. O quizás sí. ¿Cómo había llegado a este punto? Un simple trabajo de infiltración se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. La presencia de Lucas, siempre imponente y controladora, solo hacía que su ansiedad aumentara. «¿Tienes algo que contarme?», insistió Lucas, con una sonrisa apenas perceptible, como si disfrutara jugando con su incomodidad. Sonia sintió el sudor frío en la nuca, pero mantuvo la calma exterior. No podía mostrar debilidad. No por ahora. Pero pronto. Estoy cerca de ganarme su confianza total. Lucas se levantó de su silla y caminó lentamente hacia ella. Su presencia era imponente, casi amenazante, y Sonia no pudo evitar sentir que estaba en medio de un campo de batalla donde cada movimiento en falso podría ser fatal. «Espero que estés diciendo la verdad», Sonia dijo en voz baja, mientras la miraba fijamente. «Porque si descubro que me estás ocultando algo, te aseguro que te arrepentirás». Arctus no tolera traiciones. La amenaza estaba clara, aunque envuelta en palabras suaves. Lucas no era un hombre que perdonara fácilmente. Su sonrisa fina era solo una máscara para ocultar el depredador que realmente era. Sonia lo sabía, pero ahora, más que nunca, estaba atrapada entre dos mundos, el de la misión y el de sus emociones. Y en ambos, una traición sería letal. Cuando salió del edificio de Arctus, su mente estaba llena de preguntas. Las palabras de Lucas resonaban en su cabeza como una advertencia constante. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Podría traicionar a Daniel? ¿Y si él descubría sus intenciones antes de que ella lograra robar el algoritmo? El riesgo era demasiado grande. No podía permitirse errores. Esa noche, el apartamento de Daniel era una mezcla de elegancia y tecnología.
Las luces tenues y la decoración minimalista daban la sensación de estar en un lugar controlado, una metáfora del propio Daniel. Sonia había sido invitada por él bajo el pretexto de revisar unos datos confidenciales, pero ambos sabían que la relación entre ellos había cambiado drásticamente desde el momento en que cruzaron esa línea la noche anterior. Cuando llegó, Daniel la recibió con una sonrisa enigmática. Parecía más relajado que de costumbre, pero había algo en su mirada que la inquietaba. Había dejado su frialdad habitual de lado, pero esa transformación no hacía que Sonia se sintiera más cómoda. Al contrario, su cercanía la hacía más vulnerable, especialmente sabiendo lo que debía hacer. ¿Tienes algo para mí?, preguntó él, ofreciendo una copa de vino mientras se sentaban en su amplio salón. Sonia bebió un sorbo, intentando controlar sus nervios. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno en el que la traición era inevitable. He estado trabajando en un nuevo enfoque para el código, respondió ella, tratando de desviar la conversación hacia algo técnico. Creo que podemos optimizar la secuencia sin perder eficiencia. Pero Daniel no estaba interesado en hablar de trabajo. La forma en que la miraba, sus ojos oscuros fijos en los de ella, era casi desconcertante. Deja el trabajo por un momento, dijo, su voz suave pero cargada de una intensidad que hacía que el corazón de Sonia latiera con fuerza. Anoche fue interesante. El simple recuerdo de lo que había pasado entre ellos hizo que Sonia se estremeciera. El fuego del deseo aún ardía en su interior, pero ahora estaba acompañado de una creciente sensación de peligro. Daniel no era estúpido, y aunque había mostrado interés en ella, sabía que algo más estaba en juego. Lo fue, admitió Sonia, evitando entrar en detalles. Sabía que cada palabra que dijera podría ser usada en su contra, y en ese momento, no estaba segura de en qué lado del juego estaba. Daniel se acercó a ella, sus dedos acariciando suavemente su mejilla. La proximidad de su cuerpo, su calor, la hacían dudar aún más. Pero Sonia no podía permitirse sentir nada. No en medio de todo esto. ¿Estás segura de que todo está bien?, preguntó Daniel, con una calma que solo hizo que su pregunta pareciera aún más amenazante. Siento que estás distraída. Sonia tragó saliva, intentando controlar el pánico que comenzaba a asomarse en su interior. ¿Sabía algo? ¿Sospechaba? Solo estoy concentrada en el trabajo. Hay mucho en juego. Daniel sonrió ligeramente, pero esa sonrisa no alcanzaba sus ojos. Lo sé. Y confío en ti, Sonia. Pero no te confundas. En este mundo, la confianza es frágil, y las traiciones pueden venir de cualquier lado. Esa advertencia, envuelta en una sonrisa, fue suficiente para hacer que el cuerpo de Sonia se tensara. ¿Le estaba diciendo que sabía lo que estaba haciendo? ¿O simplemente jugaba con ella, como había estado haciendo desde el principio? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. Tiempo limitado. Lo necesitamos pronto. No tardes. El recordatorio de su misión la golpeó como un balde de agua fría. Estaba caminando sobre una cuerda floja, y cualquier desliz podría ser fatal. Pero mientras miraba a Daniel, sentado frente a ella, con esa sonrisa misteriosa, una verdad dolorosa comenzó a asentarse en su mente. Tarde o temprano, tendría que traicionarlo. Y esa traición sería la primera de muchas. El juego del poder. El reloj en la pared de la oficina de Daniel Vega marcaba las 9:45 de la noche. Sonia sentía la presión acumulada en su pecho mientras observaba cómo las luces de los rascacielos parpadeaban en el horizonte. La noche en la ciudad tenía un aire tenso, pesado, como si el propio ambiente presintiera lo que estaba a punto de desatarse. Sonia sabía que estaba cerca de obtener lo que Arctus necesitaba, pero también era consciente de que cualquier paso en falso en este punto la pondría en la mira de dos hombres poderosos, Daniel y Lucas Donovan. El silencio en la oficina de Daniel era inquietante, roto solo por el suave clic de las teclas mientras Daniel trabajaba concentrado. Él parecía ajeno a la tormenta interna que se desataba dentro de Sonia, pero en el fondo, ella sabía que Daniel no era un hombre fácil de engañar. Cada movimiento, cada palabra que compartía con él era un riesgo calculado. Había pasado semanas construyendo una relación lo suficientemente sólida como para ganarse su confianza, pero ahora, el verdadero desafío comenzaba. No hay marcha atrás ahora.
Esas palabras resonaban en su mente como un eco constante desde que había recibido el último mensaje de Lucas, horas antes. Esta noche. Necesitamos el algoritmo antes del amanecer. Juega bien tus cartas o todo caerá sobre ti. Sonia sabía lo que significaba. Si no lograba obtener el código esa misma noche, todo se derrumbaría. Su alianza con Arctus y Lucas la convertía en una pieza clave en un tablero de ajedrez que apenas comenzaba a entender. El poder detrás de Arctus era oscuro y corrupto, pero a la vez, le ofrecía una protección que pocos podían garantizar en un mundo lleno de traiciones. El problema era que, para sobrevivir, tendría que destruir a Daniel, o al menos, su confianza. Daniel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, quedando de espaldas a ella. La silueta de su cuerpo proyectada contra el vidrio reflejaba una figura imponente, dominante, pero en su aislamiento, Sonia pudo ver una fragilidad oculta. El rey del tablero estaba expuesto, sin saber que uno de sus caballos más cercanos lo estaba traicionando. El problema era que ese caballo, ella, comenzaba a sentir más de lo que debía. ¿Estás lista para la presentación de mañana?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio. Su voz, profunda y cautelosa, la sacó de sus pensamientos. Sonia respiró hondo, intentando mantener la calma. Lo tengo casi todo preparado. Solo algunos ajustes finales. Daniel se giró para mirarla, con una expresión que mezclaba curiosidad e intensidad. Había algo en sus ojos que la desarmaba, algo que hacía que la traición que estaba por cometer se sintiera aún más cruel. Sabía que detrás de ese genio calculador había una parte de Daniel que la deseaba, una parte que había dejado al descubierto en sus encuentros recientes. Pero ahora, Sonia debía usar esa conexión a su favor. Es impresionante cómo has logrado adaptarte tan rápido a este mundo, comentó Daniel, cruzando los brazos mientras la observaba con detenimiento. No muchas personas pueden soportar la presión que implica este trabajo. Y menos aún estar tan cerca de mí sin perder el equilibrio. Sonia sonrió débilmente. La tensión entre ellos había crecido de manera exponencial desde su primer encuentro físico, y ahora el deseo compartido era una herramienta que ambos usaban para controlarse mutuamente. Sabía que él también estaba jugando un juego, aunque su objetivo final aún no estaba claro. Daniel no era un hombre que se dejara llevar fácilmente, y esa incertidumbre la ponía al borde. Me gusta pensar que soy buena bajo presión, respondió ella, tratando de mantener su tono ligero, aunque sabía que el ambiente estaba lejos de ser casual. Daniel se acercó lentamente, su figura imponente proyectando una sombra sobre ella mientras permanecía sentada. Su proximidad era peligrosa, pero a la vez, increíblemente atrayente. Sonia sintió su piel erizarse cuando Daniel se inclinó hacia ella, apoyando una mano sobre la mesa, apenas unos centímetros de su rostro. Eso es lo que más me fascina de ti, murmuró él, su voz baja, cargada de una mezcla de admiración y algo más oscuro. No puedo descifrarte. Eres un enigma, Sonia. Y eso me pone en alerta. El corazón de Sonia se aceleró. Sabía que Daniel estaba cerca de descubrir algo, o al menos de sospechar que no todo era lo que parecía. La clave en ese momento era no perder el control, no dejar que las emociones traicionaran su plan. Pero las palabras de Daniel la descolocaron, empujándola a un borde peligroso. ¿Y eso te molesta?, preguntó ella, desafiando su mirada, intentando mantener la calma. Sabía que la mejor defensa era atacar. Daniel la estudió por un momento, su mirada penetrante buscando algo en sus ojos. Luego, de repente, se enderezó y comenzó a caminar de nuevo hacia su escritorio. El aire entre ellos se cargó de una tensión palpable. Más que molestarme, me intriga, respondió finalmente, con un tono enigmático. Siempre he sido bueno detectando amenazas, pero contigo, algo no encaja del todo. Lo que te convierte en alguien peligroso. Sonia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Sabía algo? ¿O simplemente estaba jugando con ella? Era imposible descifrar las verdaderas intenciones de Daniel en ese momento, pero algo estaba claro. Las piezas del tablero estaban comenzando a moverse, y ella estaba justo en el centro. La pantalla de su computadora parpadeó. Era el sistema de seguridad interno de la compañía, mostrando que el protocolo de seguridad de alto nivel había sido activado. Sonia sabía lo que eso significaba, había una oportunidad para actuar.
Daniel se había dejado el acceso temporal al núcleo del servidor mientras revisaba una serie de algoritmos. Era su momento de aprovechar el error, pero el riesgo era monumental. Mientras Daniel se sentaba nuevamente y comenzaba a revisar los informes, Sonia se deslizó silenciosamente hacia su propio escritorio. Sus dedos volaban sobre el teclado, manipulando las secuencias de comandos que había estado preparando durante semanas. Si lograba inyectar el código en ese momento, tendría acceso completo al algoritmo encriptado, el cual Arctus necesitaba desesperadamente. Todo dependía de la velocidad y la precisión. Su corazón latía con fuerza mientras miraba de reojo a Daniel, asegurándose de que no notara lo que estaba haciendo. Pero justo cuando estaba a punto de finalizar el proceso, el teléfono de Daniel sonó, rompiendo el silencio. Él frunció el ceño, mirando la pantalla antes de contestar. «¿Qué ocurre?», dijo Daniel, con una voz tensa. Sonia continuó trabajando, pero sintió que algo andaba mal. La conversación de Daniel se volvió más intensa, sus respuestas más breves y frías. «¿Cómo lo descubrieron tan rápido?», preguntó, su voz baja, pero cargada de peligro. Sonia se congeló. ¿Quién lo había descubierto? ¿Acaso Lucas y Arctus habían sido expuestos antes de tiempo? Su mente corría en todas direcciones mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera reaccionar, Daniel colgó el teléfono bruscamente y la miró fijamente. «Tenemos un problema», dijo, levantándose de golpe. Su expresión había cambiado. Ya no había esa mezcla de deseo e intriga. Ahora solo había frialdad. Frialdad y sospecha. Sonia se levantó lentamente, su cuerpo tenso, sabiendo que estaba caminando sobre terreno minado. «¿Qué pasa?» «Alguien ha estado manipulando nuestros sistemas desde dentro», respondió Daniel, acercándose peligrosamente a ella. Su mirada la atravesaba, como si estuviera buscando una confesión en sus ojos. «Y creo que sé quién es». El corazón de Sonia se detuvo por un segundo. Sentía que el aire en la habitación se hacía más denso, sofocante. La sospecha estaba sobre ella, y si no jugaba bien sus cartas en ese momento, todo terminaría de la peor manera posible. «¿De qué estás hablando?», respondió ella, con una voz que sonaba más firme de lo que se sentía. El juego del poder acababa de tomar un giro peligroso. Daniel se detuvo frente a ella, su mirada fija y calculadora. «Sabes exactamente de qué hablo, Sonia. Todo este tiempo, he estado observándote». Sonia sintió como el sudor frío bajaba por su espalda. Él sabía más de lo que ella había previsto, pero ¿hasta dónde llegaba su conocimiento? ¿Era solo una suposición o ya tenía pruebas? Lo único que no esperaba era que la traición viniera de alguien tan cercana, añadió Daniel, su tono implacable, cargado de veneno. En ese instante, Sonia comprendió que el juego ya no era solo por poder. Era por sobrevivir. Y la primera traición solo había sido el principio. La revelación. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían tan distantes como los sueños de libertad que Sonia alguna vez tuvo. Ahora, todo era distinto. El destino la había llevado a una encrucijada donde cada decisión podía destruirla o salvarla. Mientras se enfrentaba a Daniel, el hombre cuya confianza había ganado a duras penas, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. El juego de poder que había estado jugando había dado un giro inesperado, y la traición se cernía sobre ambos, como una sombra que no podían evitar. Daniel la miraba con una intensidad peligrosa, sus ojos oscuros cargados de rabia contenida. «¿Qué has hecho, Sonia?», preguntó con una calma aterradora. Su tono no dejaba lugar a dudas, sabía que algo estaba mal, que había secretos que ella no podía seguir ocultando. Su teléfono aún brillaba en su mano, la llamada reciente parecía haber revelado algo que había desencadenado el infierno. Sonia respiró profundamente, intentando mantener la compostura. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí, estaba en peligro. Su misión para Arctus pendía de un hilo, pero más importante aún, su propia vida estaba en riesgo. Daniel no era alguien a quien se pudiera engañar indefinidamente, y ella lo sabía. Él era un depredador, calculador y frío, pero había algo más en su mirada esa noche, algo que la inquietaba profundamente. «Yo no he hecho nada», mintió Sonia, tratando de sonar firme,
aunque la verdad se deslizaba como una serpiente venenosa por sus pensamientos. Lucas Donovan le había dado un ultimátum claro: obtener el código de Daniel o enfrentarse a las consecuencias más brutales de traicionar a Arctus. Pero ahora, estaba atrapada entre dos hombres poderosos, ambos capaces de destruirla si descubrieran la verdad. Daniel sonrió ligeramente, pero era una sonrisa sin humor, una máscara que escondía su verdadero estado de ánimo. No mientas, Sonia. Sé que has estado jugando con fuego. Y si no eres honesta conmigo, este será el último juego que juegues. Las palabras de Daniel eran como cuchillos, cortantes y amenazadoras. El peligro era real, y Sonia lo sentía con cada fibra de su ser. Sabía que la traición había sido inevitable desde el momento en que aceptó la misión de infiltrarse en Arctus. Pero lo que no había anticipado era el peso emocional de esa traición, especialmente después de lo que había compartido con Daniel. ¿Qué sabes realmente?, preguntó ella, intentando mantener el control. Si iba a sobrevivir, tenía que jugar bien sus cartas. Daniel podía ser peligroso, pero ella también tenía sus propios trucos. Lo suficiente como para saber que no eres quien dices ser, respondió él, acercándose lentamente. Su figura imponente la eclipsaba, y Sonia sentía que su corazón latía desbocado. Has estado trabajando para alguien más. Alguien que quiere lo que tengo. El cuerpo de Sonia se tensó. La revelación se acercaba, y con ella, el inevitable desenlace de semanas de mentiras y traiciones. Daniel sabía más de lo que ella había imaginado, pero ¿hasta qué punto? El silencio entre ellos era sofocante, como una bomba a punto de explotar. Sonia intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No podía mentir más, pero tampoco podía confesar todo. Estaba atrapada, entre el miedo y la necesidad de sobrevivir. ¿Para quién trabajas, Sonia?, insistió Daniel, su tono afilado como una navaja. No eres la primera en intentar robarme. Pero eres la primera en acercarse tanto. Sonia sabía que ya no había escapatoria. Daniel había descubierto su juego, al menos en parte, y si no hacía algo pronto, todo terminaría esa noche. Pero revelar su alianza con Arctus sería suicida. Lucas la había advertido que, si fallaba, no habría lugar en el mundo donde pudiera esconderse de las represalias de la corporación. Pero antes de que pudiera responder, Daniel dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Su mirada ardía con una mezcla de ira y algo más profundo, una emoción que Sonia no podía identificar del todo. ¿Te has acostado conmigo solo para conseguir lo que querías? ¿Fue toda una estrategia? El aire en la habitación se volvió insoportablemente pesado. Sonia sentía el peso de sus palabras como si fueran golpes. Porque la verdad era mucho más complicada que una simple respuesta. Sí, al principio todo había sido una estrategia, una misión. Pero lo que había sucedido entre ellos no se podía reducir a una manipulación fría. Había una conexión, un vínculo peligroso que ambos habían creado, aunque ninguno de los dos lo admitiría fácilmente. Daniel, no es tan simple, respondió finalmente, su voz temblando ligeramente. Antes de que pudiera terminar, Daniel la agarró del brazo, acercándola a él. Su agarre no era violento, pero estaba cargado de intensidad. No juegues conmigo, Sonia. No después de lo que hemos compartido. La cercanía entre ellos hacía que su mente se nublara. Podía sentir su respiración, la tensión en su cuerpo. Daniel era una mezcla de rabia contenida y deseo, y esa combinación lo hacía aún más peligroso. Sonia sabía que cualquier error en ese momento podría ser su final. Si te digo la verdad, ambos estaremos en peligro, confesó finalmente, sin soltar del todo el control de la situación. Era la única salida que podía ver, apelar a la parte de Daniel que aún la deseaba, que la protegía, aunque solo fuera por sus propios intereses. Daniel la soltó lentamente, su mirada oscura y pensativa. ¿Quién te está usando, Sonia? Arctus. La palabra Arctus dejó los labios de Daniel con una dureza que hizo que Sonia se estremeciera. Sabía que no podía mentirle más. Estaba acorralada. Pero antes de que pudiera responder, un ruido en el corredor interrumpió la tensión entre ellos. Ambos se giraron hacia la puerta, alertas.
Daniel sacó un arma de un cajón cercano, su instinto de supervivencia activándose al instante. Sonia, aún en shock por la situación, intentó procesar lo que estaba pasando. Pero todo sucedió demasiado rápido. La puerta se abrió de golpe, y 3 hombres armados entraron en la habitación. Sonia reconoció de inmediato el logo en sus uniformes, Arctus. Lucas había enviado un equipo de recuperación. Daniel reaccionó en un parpadeo, disparando el primer tiro hacia uno de los hombres. El impacto fue letal. Pero los otros 2 se movieron con precisión, apuntando directamente a Daniel y Sonia. Era una trampa, y Sonia estaba justo en el centro de ella. «Al suelo», gritó uno de los hombres, su voz autoritaria llenando la habitación. Sonia, todavía aturdida por la rapidez de los acontecimientos, se agachó, pero Daniel no se rendiría tan fácilmente. Él era un hombre que nunca cedía el control. Los disparos resonaron por la habitación mientras Daniel intentaba defenderse, pero los hombres de Arctus eran demasiado rápidos y bien entrenados. La batalla estaba perdida. Sonia sabía que Lucas había planeado esto. Arctus no podía arriesgarse a que ella fallara, así que había decidido tomar medidas extremas. El plan era eliminar a Daniel y recuperar el código a cualquier costo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Uno de los hombres apuntó directamente a Sonia. «Lucas dijo que debíamos eliminar a todos», murmuró el hombre, su voz cargada de frialdad. El mundo de Sonia se derrumbó en un instante. La traición que tanto había temido había llegado, pero no desde donde lo esperaba. Arctus también la había traicionado. No era más que una pieza descartable en un juego de poder mucho más grande. «No», gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, Daniel se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo justo cuando el hombre disparó. El sonido del disparo retumbó en la habitación, y Sonia sintió el peso de Daniel caer sobre ella. El tiempo pareció detenerse. El silencio después del disparo fue ensordecedor. La revelación había sido brutal. No solo estaba atrapada entre 2 fuerzas poderosas, sino que había subestimado el alcance de la traición que la rodeaba. Con Daniel herido y los hombres de Arctus acercándose, Sonia supo que solo había una forma de sobrevivir. Debía hacer lo impensable. Debía traicionar a todos. Mientras observaba el cuerpo herido de Daniel a su lado, tomó una decisión peligrosa. Jugaría su propia partida. El abismo. Sonia despertó rodeada de oscuridad. El eco de sus propios pensamientos resonaba en su mente mientras el dolor punzante en su costado le recordaba el caos que había ocurrido la noche anterior. El cuerpo de Daniel, ensangrentado y agonizante, había sido lo último que vio antes de perder la conciencia. Arctus había hecho su jugada, pero lo que había comenzado como una simple misión de espionaje se había transformado en un abismo del que no sabía si podría escapar. Se incorporó lentamente, su cuerpo tembloroso y debilitado. Estaba en una habitación desconocida, fría y vacía, con las paredes de concreto desnudas, iluminadas apenas por una tenue luz parpadeante. Había sido llevada allí, secuestrada o capturada, no sabía qué había ocurrido después del disparo que derribó a Daniel. Su mente estaba llena de imágenes confusas y fragmentadas. Solo recordaba el rostro impasible del hombre de Arctus y el dolor agudo de la traición. Lucas Donovan la había vendido. Había jugado con ella desde el principio, utilizándola como una simple pieza en su plan para obtener el control sobre Daniel y el código. No importaba cuán valiosa pensara que era para Arctus, en ese momento, la realidad se imponía. Su vida no significaba nada para ellos. Su utilidad había expirado. La puerta se abrió de golpe, y Lucas apareció. Llevaba un traje impecable, su rostro frío y calculador como siempre. Pero en sus ojos había algo diferente, una sombra de desprecio que la hacía estremecerse. Entró sin prisa, cerrando la puerta tras de sí mientras su mirada la recorría con desaprobación. «¿Te encuentras bien, Sonia?», preguntó con una calma perturbadora. Su voz era suave, pero cargada de veneno. Ella lo miró fijamente, luchando por mantener la compostura. Había sido entrenada para enfrentar este tipo de situaciones, pero nada la había preparado para la magnitud de la traición que ahora enfrentaba. Había sido una ilusa al creer que podría jugar en el mismo nivel que los titanes como duques. «¿Por qué?», fue lo único que pudo articular.
El aire en la habitación se volvía más denso con cada segundo, cargado de tensiones invisibles que amenazaban con romperse. Lucas sonrió, pero era una sonrisa vacía, como si estuviera explicando algo obvio a un niño. Tú lo sabías desde el principio, Sonia. Esto siempre fue un juego de poder. ¿Realmente pensaste que podías tener control sobre Daniel o sobre mí? Fuiste útil mientras ejecutabas tu parte, pero ahora, simplemente ya no lo eres. El desprecio en su voz era palpable, y Sonia sintió que cada palabra era un golpe directo a su orgullo. Pero había algo más que la herida emocional. Había un peligro latente en el aire, una amenaza velada que la rodeaba y que venía no solo de Lucas, sino de algo mucho más oscuro. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó, su voz finalmente firme. Si iba a morir, al menos lo haría con la cabeza en alto. Lucas caminó lentamente hacia ella, sus ojos nunca apartándose de los suyos. Eso depende de ti, dijo con una frialdad aterradora. Tienes dos opciones, seguir siendo una pieza en este juego, pero bajo mis reglas, o caer al abismo. La mención del abismo resonó en la mente de Sonia. No era solo una metáfora, Lucas se refería a algo mucho más siniestro. Sabía que el destino que él le proponía no era la libertad, sino una prisión sin retorno, un lugar donde su alma sería destruida lentamente, tal vez física, tal vez psicológicamente. Pero estaba claro que Lucas no le dejaría una salida sencilla. Quiero mi libertad, exigió Sonia, su voz temblando, pero decidida. Lucas soltó una carcajada, suave pero cruel. Libertad. Esa es una ilusión que dejamos para los débiles. Tú no eres débil, Sonia. Lo has demostrado. Pero si piensas que la libertad es algo que puedes pedir, estás más perdida de lo que pensaba. El silencio que siguió fue aplastante. Sonia sabía que no podía confiar en él, pero también sabía que no tenía muchas opciones. Lucas la había colocado en una jaula invisible hecha de poder y traiciones, y no había ninguna escapatoria fácil. Había jugado con ambos bandos, pero ahora, era ella la que había quedado atrapada entre los engranajes de una maquinaria despiadada. Daniel está muerto, si te lo preguntas, continuó Lucas, observando su reacción. O al menos lo estará pronto. Su tiempo se acaba. Tú, sin embargo, tienes una oportunidad de sobrevivir, si cooperas. El golpe de la verdad hizo que Sonia sintiera un vacío en su estómago. A pesar de todo, la conexión que había desarrollado con Daniel era real. Su muerte no era solo una consecuencia de la misión, era una consecuencia de sus decisiones. La culpa la abrumaba, pero sabía que no podía permitirse debilitarse. Si caía ahora, Lucas la devoraría sin piedad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con la voz quebrada, sabiendo que el costo de esa pregunta sería elevado. Lucas se acercó aún más, sus manos descansando en los brazos del sillón donde Sonia estaba sentada. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella, el aliento cálido, pero lleno de veneno. Quiero que termines lo que empezaste. Quiero que uses todo lo que sabes, todo lo que has aprendido de Daniel y de este mundo, para destruirlo por completo. La mente de Sonia se inundó de imágenes. Destrucción. Poder. Sangre. Daniel había sido el rey de un imperio, un hombre que había dominado el mundo financiero y tecnológico, pero que ahora estaba al borde del abismo. Lucas quería más. Quería eliminar a Daniel no solo físicamente, sino también destruir todo lo que había construido, hasta los cimientos de su imperio. Si lo haces, te prometo que te daré lo que más deseas, una nueva vida. Pero si me traicionas, caerás, Sonia. Y te aseguro que ese abismo es mucho más oscuro de lo que puedes imaginar. Las palabras de Lucas eran una mezcla de promesa y amenaza. Sabía que él no cumpliría su palabra tan fácilmente, pero también sabía que no tenía muchas opciones. Sonia no podía permitirse caer en desgracia tanto con Arctus como con Daniel. Tenía que ser más inteligente, más astuta, y encontrar una forma de sobrevivir. Lo haré, susurró finalmente. No había otra respuesta posible. El abismo la miraba, y ella sabía que debía enfrentarlo o ser devorada por completo. Lucas sonrió, satisfecho. Buena elección. Sabía que no me decepcionarías.
Sonia sintió que el peso de sus decisiones la arrastraba aún más profundamente en el juego de poder. Mientras Lucas se marchaba, dejándola sola en la oscuridad de la habitación, supo que lo que vendría a continuación sería aún más peligroso que todo lo que había enfrentado hasta ahora. Porque ahora, no solo tenía que traicionar a Daniel, sino que tenía que traicionarse a sí misma para sobrevivir. Y en ese abismo, no había salvación posible. Peligro latente. La noche había caído como un manto de sombra sobre la ciudad, oscura y opresiva, reflejando el estado emocional de Sonia. Mientras caminaba por las calles vacías, cada paso que daba resonaba en su mente como un recordatorio del peligro latente que la acechaba. Había hecho una promesa a Lucas, pero traicionarlo no sería tarea sencilla. Ahora, con Daniel moribundo, estaba más sola que nunca. El abismo se cernía sobre ella. Llegó al apartamento que le había sido asignado, un lugar seguro que Arctus utilizaba para sus agentes. El lugar era frío y austero, sin ninguna señal de vida. Las paredes blancas y el mobiliario minimalista la hacían sentir como una prisionera en una jaula invisible. Cerró la puerta tras ella, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Se dirigió hacia el gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada en la distancia. La sensación de encierro se intensificaba con cada segundo. El aire en la habitación era denso, cargado de la presión de las decisiones que tenía por delante. Sabía que Lucas no la dejaría en paz. Él era el depredador en esta historia, y ella, su presa más preciada. Sonia encendió su teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro cansado. En ese momento, vio un mensaje cifrado. Era de una fuente anónima. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién podría estar intentando contactarla en ese momento? Desbloqueó el mensaje con dedos temblorosos, y lo que leyó hizo que el miedo se transformara en una nueva sensación, incertidumbre. Te están vigilando. No confíes en Lucas. Hay más en juego de lo que crees. Estás en peligro. Te ayudaré, pero no confíes en nadie. Sonia sintió que su respiración se aceleraba. ¿Quién era este desconocido? El mensaje, aunque inquietante, confirmaba lo que ella ya sospechaba. El peligro que la rodeaba era mucho mayor de lo que Lucas había dejado entrever. Se dio cuenta de que estaba siendo arrastrada a una trama más profunda, en la que no solo estaba en juego su vida, sino algo mucho más grande. Arctus estaba jugando con fuerzas que no comprendía del todo. Decidió que, antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba respuestas. Si alguien le estaba vigilando, necesitaba saber quién. Lucas, siempre calculador y manipulador, podía tener un plan secundario, uno que involucrara su completa destrucción. Sonia sabía que debía actuar rápido, pero con cautela. Una mala jugada y sería el fin. Justo cuando intentaba procesar el mensaje, el sonido de una notificación irrumpió en el silencio de la habitación. Otro mensaje. Esta vez era de Lucas. Tenemos que hablar. Te espero en la Torre Blackstone a medianoche. No tardes. Sonia sintió que una corriente de adrenalina recorría su cuerpo. La Torre Blackstone era el corazón de las operaciones de Arctus, un lugar donde solo los más poderosos entraban. No podía negarse a esa convocatoria. Lucas no toleraba la desobediencia, y cualquier retraso podría ser interpretado como una traición. Pero ir allí significaba entrar directamente en la boca del lobo, en territorio enemigo. El reloj marcaba las 11:15 de la noche. Sonia sabía que no tenía mucho tiempo para prepararse. Se cambió rápidamente, eligiendo un atuendo que le permitiera moverse con agilidad. Aunque su apariencia debía ser impecable, sabía que la elegancia no era lo más importante esa noche. Llevaba una pistola oculta en la parte interna de su chaqueta, una pequeña Glock que había aprendido a usar con precisión durante su entrenamiento. El trayecto hacia la Torre Blackstone fue silencioso y tenso. Mientras el taxi la llevaba a su destino, sus pensamientos se enredaban en una maraña de dudas y preguntas. El mensaje anónimo seguía resonando en su mente. No confíes en Lucas. Pero, ¿qué opciones tenía? Había aceptado jugar en su terreno, y ahora, cualquier paso en falso podría significar su fin. Cuando llegó a la torre, la sensación de peligro la envolvió por completo.
Las luces en la cima del edificio brillaban como los ojos de un monstruo que la observaba, esperando devorarla. Sonia descendió del taxi y se dirigió hacia la entrada principal. Los guardias la dejaron pasar sin hacer preguntas. Sabían quién era, sabían para quién trabajaba. Pero eso no la hacía sentir más segura. Al contrario, cada paso hacia el interior la acercaba más a una trampa. El ascensor la llevó directamente al último piso, donde se encontraba la oficina de Lucas. Las puertas se abrieron con un suave din, y allí estaba él, esperándola, de pie junto a una gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. La sala estaba completamente vacía, a excepción de una gran mesa de cristal y algunas sillas. «Sonia», dijo Lucas, girándose para mirarla. Su voz era calmada, casi amistosa, pero Sonia no se dejó engañar. Sabía que detrás de esa fachada de amabilidad se escondía un hombre capaz de las peores crueldades. «Me alegra que hayas venido». Sonia mantuvo su expresión neutral. «No tenía muchas opciones, ¿verdad?». Lucas sonrió. «No, no las tienes. Pero eso no significa que no pueda haber ventajas para ti en esto. Sabes que Arctus te ha dado oportunidades que otros solo sueñan». «¿Oportunidades?». Sonia casi escupió la palabra. «¿Cómo qué? ¿Ser una pieza más en tu juego?». Lucas caminó lentamente hacia ella, sus pasos resonando en la sala. «Todos somos piezas en este juego, Sonia. Pero algunas piezas tienen más valor que otras. Y tú, querida, has demostrado que puedes ser invaluable. Si sigues por el camino correcto». Sonia se tensó. Sabía que ese camino correcto era una trampa. Había visto suficiente para saber que Lucas no confiaba en nadie. Y lo que sea que él tuviera planeado para ella, sería algo mucho más siniestro de lo que estaba dispuesta a aceptar. «¿Por qué estoy aquí, Lucas? No me trajiste solo para hacerme promesas vacías». Lucas ladeó la cabeza, evaluándola con esa mirada astuta que tanto odiaba. «Es cierto. Hay algo que necesito que hagas. Algo que solo tú puedes llevar a cabo. Necesito que te infiltres en los círculos más cercanos de Daniel». Sonia sintió una punzada en el estómago. Daniel. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, de las traiciones y mentiras, una parte de ella aún se sentía conectada a él. Lucas lo sabía, y ahora estaba utilizando esa conexión para manipularla. «Daniel está moribundo», respondió Sonia con frialdad. «¿Qué esperas que haga por ti?». «Daniel aún tiene aliados», replicó Lucas, su tono más oscuro. «Gente que no sabe que está al borde de la muerte. Quiero que te acerques a ellos, que te ganes su confianza. Y cuando el momento sea adecuado, los destruyas desde dentro». Sonia sintió una oleada de náuseas. Lucas quería que traicionara a todos, no solo a Daniel, sino también a aquellos que aún creían en él. Era un juego despiadado, y ella era la ficha más importante en ese tablero. «Si haces esto», continuó Lucas, «te prometo que tendrás lo que siempre has deseado. Libertad. Poder. Todo lo que te ha sido negado hasta ahora». El peligro latente en sus palabras era innegable. Sonia sabía que, si aceptaba, cruzaría un límite del que no habría retorno. Pero si no lo hacía, Lucas se aseguraría de que su vida terminara esa noche. «¿Y si me niego?», preguntó Sonia, desafiándolo con la mirada. Lucas sonrió, pero esta vez fue una sonrisa oscura y cruel. «No te lo recomendaría». El abismo la llamaba, y ahora, más que nunca, Sonia sabía que estaba al borde del precipicio. Un paso en falso y caería en la oscuridad. Pero, ¿podría sobrevivir si seguía jugando este peligroso juego? Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Sonia tomó una decisión. Un giro en la partida que podría destruirla o salvarla, pero nada sería igual después de esa noche. El precio del engaño. El aire de la noche era espeso, cargado de la humedad de la tormenta que se avecinaba. Sonia caminaba rápidamente por las calles de la ciudad, los pensamientos girando en su cabeza como remolinos. Las luces de los edificios brillaban en la distancia, pero no lograban penetrar el denso manto de traición que la envolvía. El precio del engaño estaba sobre ella, y la sensación de peligro era más intensa que nunca.
Había dejado la Torre Blackstone después de su encuentro con Lucas, con la certeza de que ahora no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha, y ella era el peón principal. Lucas quería que se infiltrara en los círculos más cercanos de Daniel, aquellos que aún confiaban en él, para destruir lo que quedaba de su imperio. Era la pieza más valiosa en un juego cruel y despiadado, uno en el que solo los más fuertes sobrevivían. Pero el precio de esta jugada era más alto de lo que Sonia podía soportar. Sabía lo que significaba engañar a Daniel, aunque la relación entre ellos estuviera rota, aunque todo lo que habían compartido ahora se hubiera convertido en mentiras y traiciones. Había algo en el que aún la retenía, una conexión profunda que no podía cortar tan fácilmente. Cada paso que daba hacia su traición era una puñalada más en su conciencia. Se dirigió al lugar acordado para reunirse con Miguel, uno de los hombres más leales de Daniel, un antiguo socio que había estado a su lado desde los primeros días. Miguel era astuto, meticuloso, y no se dejaba engañar fácilmente. Lucas le había dado instrucciones claras. Debía ganarse su confianza y obtener información crucial sobre los últimos movimientos de Daniel. Si Miguel sospechaba de ella, todo el plan se desmoronaría. El bar clandestino donde se encontrarían estaba escondido en los barrios bajos de la ciudad, lejos del brillo y glamour de los altos ejecutivos. Era un lugar sucio y oscuro, pero allí nadie hacía preguntas. La discreción era la regla número 1. Sonia se detuvo frente a la puerta de metal oxidada y respiró profundamente antes de entrar. Dentro, el ambiente era opresivo, con humo de cigarro y música baja que apenas lograba disimular las conversaciones susurradas en los rincones. Los ojos de los pocos presentes se posaron brevemente en ella, pero la mayoría volvió rápidamente a sus asuntos. Era una mujer hermosa, pero en ese lugar, la belleza no era suficiente para causar revuelo. Sabían que cualquiera que entrara allí tenía un propósito. Sonia localizó a Miguel en una mesa al fondo del bar. Estaba sentado con una copa de whisky en la mano, sus ojos oscuros observándola con frialdad mientras se acercaba. No había saludo cuando llegó a su lado, solo un leve gesto con la cabeza que le indicaba que se sentara. El peligro latente en la atmósfera era palpable. Ella sabía que Miguel no confiaba en nadie, y cualquier desliz podría ponerla en su lista de enemigos. Me sorprendió que aceptaras reunirte conmigo, dijo Sonia, tratando de romper el hielo mientras se sentaba. Sabía que el juego de la manipulación comenzaba desde el primer segundo. Cada palabra, cada gesto, era importante. Miguel no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su whisky, sus ojos clavados en los de ella, evaluándola. Finalmente habló, con su tono bajo y casi monótono. Siempre me ha gustado ver hasta dónde llega la gente cuando está desesperada. Sonia sintió un nudo en el estómago. Sabía que Miguel estaba jugando con ella, probando su resistencia. Este no sería un encuentro fácil. Miguel era el guardián de Daniel, su hombre más leal, y Lucas lo sabía. Si ella podía ganarse a Miguel, tendría una llave para acceder a los secretos de Daniel. Pero si fallaba, no solo perdería su vida, perdería también la única oportunidad de liberarse de Lucas. Supongo que ambos sabemos lo que está en juego aquí, respondió Sonia con frialdad. No vine a perder el tiempo, y sé que tú tampoco. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era más bien una mueca de desafío. ¿Así que ahora trabajas para Lucas? Su tono estaba cargado de desdén. ¿Sabes qué? Si Daniel lo descubre, no habrá ningún lugar en el que puedas esconderte. El golpe fue directo. Miguel estaba marcando el terreno, recordándole que su lealtad hacia Daniel aún era firme, y que cualquier movimiento en falso la condenaría. Sonia respiró hondo, preparándose para lo que sabía que sería una conversación llena de trampas. No trabajo para Lucas, mintió con una frialdad que no sentía. Mi único interés es proteger lo que queda de Daniel. Sabes que no se puede confiar en Lucas, pero en este momento es el único que tiene el poder para detener lo que viene. Miguel la observó en silencio, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, apoyó la copa de whisky sobre la mesa y se inclinó hacia ella, bajando la voz. Lucas no es el único peligro, Sonia. Hay fuerzas mucho más grandes en juego. Gente que ni siquiera conoces, pero que están moviendo los hilos desde las sombras. Y te aseguro que cuando descubran lo que estás haciendo,
serás el primer peón en caer. El peligro latente ahora se volvía más claro. Lo que Miguel estaba insinuando era algo que Sonia temía. No solo estaba en medio de un conflicto entre Daniel y Lucas, sino que había otros jugadores poderosos moviendo las piezas desde las sombras. Este no era solo un juego de poder entre dos hombres. Estaba atrapada en una red mucho más grande, y ahora, cualquier paso en falso podía hacer que todo el peso de esa red cayera sobre ella. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque la inquietud comenzaba a aflorar en su interior. Miguel no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó hacia ella. Sonia lo tomó con cuidado y lo abrió, encontrando dentro una serie de documentos y fotos. Lo que vio la dejó sin aliento. Las fotos mostraban a Lucas en reuniones secretas con hombres que Sonia no reconocía, pero claramente eran figuras de gran poder. Las transcripciones de las conversaciones indicaban que Lucas no solo estaba planeando tomar el control del imperio de Daniel, también estaba negociando con organizaciones externas, gente que jugaba en ligas mucho más peligrosas. Este es el precio de tu engaño, Sonia, dijo Miguel con una mirada sombría. Si sigues por este camino, te arrastrarás a un pozo del que no podrás salir. Lucas te está utilizando, y cuando termine contigo, te eliminará como si no fueras nada. Pero lo peor de todo, es que no es solo él. Todos lo harán. Estás rodeada de enemigos que ni siquiera has visto aún. El peso de las palabras de Miguel cayó sobre Sonia como una losa. El precio de su engaño era mucho más alto de lo que había anticipado. No solo estaba jugando con Lucas, sino también con fuerzas que la superarían sin piedad. La traición que estaba orquestando tenía un precio, y ese precio podría ser su propia destrucción. ¿Qué me sugieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sabía que estaba en un callejón sin salida, atrapada entre Lucas, Daniel y ahora una red de enemigos invisibles. Miguel la observó durante un largo momento antes de hablar. Aún tienes una oportunidad. Lucas no te ve como una amenaza, y eso es lo único que te mantiene viva por ahora. Úsalo a tu favor. Obtén lo que puedas de él, pero no confíes en nada. Y cuando llegue el momento, desaparece. Porque te aseguro, Sonia, el precio de tu engaño es la muerte. Solo es cuestión de tiempo antes de que alguien venga por ti. El miedo que Sonia había mantenido oculto durante tanto tiempo comenzó a aflorar. El peligro que la rodeaba se hacía más palpable con cada segundo. El abismo estaba más cerca que nunca, y ahora sabía que no habría escapatoria fácil. Si quería sobrevivir, tendría que jugar su propia carta. Pero en ese juego de traiciones y engaños, el precio sería más alto de lo que jamás imaginó. Se levantó de la mesa, con el sobre de documentos en la mano, y miró a Miguel una última vez. Gracias por el consejo, dijo con voz firme, aunque por dentro se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, a punto de caer. Cuídate, Sonia, dijo Miguel, observándola mientras se alejaba. El tiempo se está acabando. Mientras Sonia salía del bar y volvía a las calles oscuras de la ciudad, sabía que el precio del engaño estaba sobre ella, y que, para sobrevivir, tendría que traicionar no solo a Lucas, sino a sí misma. La última jugada. El viento soplaba ferozmente, arrastrando las hojas secas y creando un susurro inquietante en el aire. La noche estaba en su apogeo, y con ella llegaba el momento decisivo. Sonia sabía que ya no podía retroceder. Cada movimiento la había llevado a este instante, a este enfrentamiento final que determinaría su destino. La última jugada estaba a punto de comenzar, y no había lugar para los errores. Los documentos que Miguel le había entregado en el bar aún pesaban en su mente. La red de traiciones que rodeaba a Lucas, Daniel y los jugadores invisibles era más compleja de lo que había imaginado. El poder que todos anhelaban era solo la superficie, bajo esa fachada se escondían alianzas ocultas y traiciones mortales. Lucas había subestimado el alcance de sus enemigos, y ahora ella se encontraba atrapada en el centro del conflicto. Pero, a diferencia de los demás, Sonia tenía algo que ellos no veían, la capacidad de jugar su propia carta. Esa noche, en la penumbra de su apartamento, Sonia miraba la pantalla de su teléfono. Sabía que debía hacer la llamada, y que esa llamada lo cambiaría todo. Daniel, el hombre que había amado, el hombre que había traicionado,
y el hombre al que ahora debía destruir o salvar. Lucas la había empujado hasta aquí, pero ella había tomado sus propias decisiones. Este no era el juego de Lucas, ya no. Esta era su jugada final, y tenía que estar preparada para cualquier desenlace. Finalmente, marcó el número. Sonia, la voz de Daniel sonó al otro lado de la línea. Era tranquila, calculada, pero había un matiz de incertidumbre. Él no sabía qué esperar de ella, y eso le daba ventaja. Daniel, tenemos que hablar. Esta noche. En el lugar que ambos conocemos. Sonia dejó caer las palabras con firmeza. Sabía que él entendería, que acudiría a la llamada. Siempre lo hacía cuando las cosas se volvían demasiado peligrosas para ignorar. Hubo un silencio prolongado antes de que Daniel respondiera. Estaré allí en 1 hora. Colgó, y el nudo de tensión en su pecho se apretó aún más. La última jugada comenzaba ahora, y lo que ocurriera en ese encuentro definiría si saldría viva de esta pesadilla o si caería con el resto. 1 hora después, Sonia estaba en el lugar designado, una antigua fábrica en las afueras de la ciudad, abandonada y en ruinas. Era el escenario perfecto para un enfrentamiento final, lejos de las miradas curiosas, lejos de la luz. Las sombras eran sus aliadas, pero también podían volverse en su contra si no jugaba sus cartas correctamente. Daniel llegó puntual, vestido de negro. Su figura alta y oscura se recortaba contra las paredes desmoronadas de la fábrica. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos la analizaban con intensidad, buscando respuestas que no estaban a simple vista. ¿Qué es tan urgente, Sonia? No estamos en una posición para perder el tiempo. Daniel caminó hacia ella, su voz baja pero amenazante. Sabes que Lucas está cerrando el cerco. Si sigues jugando con él, te destruirá. Sonia lo miró fijamente, sin retroceder. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de emociones no resueltas, deseos reprimidos y una lealtad quebrada. Pero había algo más en esa tensión, la sensación de que todo estaba a punto de colapsar. No estoy jugando con Lucas, Daniel. Él me está utilizando, igual que tú lo hiciste. Sonia no podía evitar el tono frío en su voz, recordando todas las veces que Daniel la había manipulado. Pero lo que él no sabe es que esta vez yo tengo el control. Daniel la miró con incredulidad, pero no interrumpió. Sabía que Sonia era más peligrosa de lo que cualquiera le había dado crédito. Había subestimado su capacidad de adaptarse, de sobrevivir, y ahora se daba cuenta de que ella había aprendido las reglas del juego mejor que nadie. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, inclinando la cabeza, como si quisiera saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Lucas cree que tiene el poder, pero no sabe que he estado recopilando información sobre él, sobre sus tratos con otros, y sobre los jugadores externos que están a punto de mover sus piezas. Él no ve venir lo que le espera. Sonia dio un paso hacia adelante, desafiando a Daniel con su mirada. Pero yo sí lo sé. Y si juegas conmigo, podemos destruirlo juntos. La oferta flotó en el aire, tensa, peligrosa. Daniel la estudió en silencio. Sabía que Sonia estaba ofreciendo una alianza, pero también sabía que en el mundo en el que vivían, las alianzas se rompían con tanta facilidad como se formaban. Sin embargo, había algo en sus palabras, en su confianza renovada, que lo hizo dudar. Tal vez ella realmente había encontrado una manera de cambiar el juego. ¿Y por qué debería confiar en ti?, preguntó finalmente. Después de todo, tú fuiste la primera en traicionarme. Sonia sintió el golpe, pero no lo dejó ver. Sabía que Daniel aún la veía como un peón, como alguien a quien podía manipular, pero también sabía que ahora tenía la ventaja. El juego del poder se trataba de quien hacía el último movimiento, y ella estaba lista para hacerlo. No te estoy pidiendo que confíes en mí, Daniel. Te estoy pidiendo que veas la realidad. Lucas está a punto de destruirte, y cuando lo haga, te eliminará sin dudarlo. Pero si lo destruimos primero, tú recuperas lo que es tuyo, y yo consigo lo que necesito para salir de este infierno. Daniel permaneció en silencio, considerando sus palabras. La oferta de Sonia era tentadora, pero también arriesgada. El riesgo de traición estaba siempre presente, pero eso era parte del juego. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
asintió lentamente. Está bien. Juguemos a tu manera. Pero, Sonia, si me traicionas de nuevo. No lo haré, lo interrumpió ella, su voz cortante como una cuchilla. Esta es nuestra última jugada, Daniel. Y esta vez, ganaremos juntos o moriremos juntos. El pacto estaba sellado, aunque ambos sabían que, en este mundo, las promesas solo valían mientras servían a sus propósitos. Sin embargo, por ahora, tenían un objetivo común: destruir a Lucas antes de que él los destruyera a ellos. Sonia y Daniel salieron de la fábrica, pero mientras lo hacían, una figura oculta en las sombras los observaba. Miguel había seguido cada uno de sus movimientos, había escuchado cada palabra. Sabía que la traición estaba en el aire, y ahora tenía la información que necesitaba. Lucas no sería el único en caer. La última jugada acababa de comenzar, pero los jugadores eran más de los que Sonia o Daniel podían imaginar. El peligro estaba a cada paso, y las traiciones finales aún no habían sido reveladas. Entre 0 y 1. El amanecer apenas asomaba sobre la línea del horizonte, pintando el cielo de un tenue gris que prometía tormenta. Sonia caminaba por el suelo mojado de la ciudad, envuelta en su propio silencio. La calma antes de la tormenta era palpable en el aire, una tensión que presagiaba el desenlace inevitable. Sabía que todo culminaría esa misma noche, y que no había escapatoria posible. Estaba entre 0 y 1, atrapada en la fina línea que separa la vida de la muerte, la lealtad de la traición, el deseo de la destrucción. Todo se reducía a este último movimiento, una última jugada en la que solo los más astutos sobrevivirían. Y Sonia había decidido que no sería una víctima. Los últimos días habían sido un torbellino de alianzas rotas, mentiras y conspiraciones. Daniel y ella habían sellado un pacto frágil para destruir a Lucas, pero ahora Sonia sabía que ni siquiera Daniel confiaba del todo en ella. En este mundo de poder y traiciones, nadie era lo que aparentaba ser. Pero había una certeza que le quemaba en el pecho: ella ya no podía volver a ser la misma. Su inocencia había sido consumida por las llamas del engaño y la venganza, y ahora todo dependía de quien hiciera el primer movimiento. Mientras caminaba, sintió el frío metálico de la pistola bajo su chaqueta. Sabía que esa noche no habría lugar para titubeos. Lucas debía caer. Él era el cerebro detrás de todo, el hombre que había manipulado cada paso de su vida y la había puesto en una posición donde solo podía sobrevivir si eliminaba a quienes la rodeaban. Pero lo que Lucas no sabía era que Sonia había preparado una última sorpresa, algo que ni él ni Daniel podrían prever. La Torre Blackstone. A las afueras de la ciudad, la Torre Blackstone, el lugar donde todo había comenzado, aguardaba el desenlace. El edificio, un coloso de acero y cristal, se erguía como símbolo del poder implacable que Lucas había acumulado durante años. Y ahora, sería el escenario de su caída. Sonia entró por la puerta trasera, siguiendo las rutas secretas que había aprendido en su tiempo bajo la sombra de Lucas. Cada paso era silencioso, calculado, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que Daniel ya estaba en el edificio, siguiendo el plan que habían elaborado. Pero también sabía que, en esta última jugada, la traición sería inevitable. Lucas le esperaba en el último piso. No había enviado guardias, no había cámaras apuntando a las puertas. Se sentía invulnerable, tan seguro de su poder que ni siquiera consideraba que ella, su creación, su herramienta más perfecta, pudiera darle la espalda. Pero Sonia ya no era la mujer que él había moldeado. Ya no era su peón. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Lucas estaba sentado en su despacho, contemplando la ciudad a través de los enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de todo el imperio que había construido. Giró lentamente en su silla cuando Sonia entró. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo hiciste bien. Me has traído a Daniel, tal como te pedí. Sonia mantuvo su mirada fija en Lucas, cada fibra de su ser tensa. Había pasado semanas, meses, atrapada en su red, siendo manipulada y utilizada, pero ahora tenía el control, aunque Lucas aún no lo supiera. Todo ha sido por ti, ¿verdad?, dijo Sonia, su voz firme pero cargada de un veneno que no podía ocultar. Cada paso, cada movimiento. Todo lo planeaste. Lucas se levantó lentamente de su silla,
acercándose a ella con la confianza de alguien que cree tener todo bajo control. Es el precio de estar en este mundo, Sonia. Es un juego de poder, y siempre supe que lo entenderías al final. Solo los fuertes sobreviven, y tú te has vuelto fuerte, más de lo que pensé. Sonia apretó los dientes. No podía negarlo, Lucas la había transformado, la había convertido en una mujer diferente, más astuta, más peligrosa. Pero lo que no entendía era que ella también había aprendido a jugar el juego. ¿Y qué crees que pasará ahora?, preguntó, desafiándolo con la mirada. ¿Crees que te ayudaré a destruir a Daniel? ¿A ser tu peón una vez más? Lucas rió suavemente, un sonido vacío. Sonia, Daniel ya está acabado. Está en este mismo edificio ahora, esperando para enfrentarse a mí. Pero lo que no sabe es que tú ya has tomado tu decisión. Siempre supe que al final elegirías el poder sobre el amor. ¿Y qué harías si te dijera que has subestimado mi decisión? Sonia dio un paso más cerca de Lucas, su mano lentamente deslizándose hacia la pistola bajo su chaqueta. Lucas levantó una ceja, sorprendido por su audacia. No me subestimes, Sonia. No harías algo tan estúpido. Lo que no entiendes, dijo ella, sacando finalmente el arma y apuntándola directamente a su pecho, es que esta vez, no estoy jugando tu juego. Lucas se congeló por un momento, y por primera vez, una sombra de duda cruzó su rostro. Sonia lo había sorprendido. Él no había previsto este desenlace. Sonia, comenzó a decir, pero sus palabras se vieron interrumpidas por un disparo seco que resonó en la habitación. Lucas cayó al suelo, su cuerpo inerte. El poderoso magnate, el hombre que había controlado cada hilo de la vida de Sonia, y de tantos otros, yacía ahora en un charco de sangre. El rey había caído. El juego final. Pero el sonido del disparo no fue el único eco en el edificio. Sonia sabía que no estaba sola. Daniel apareció en la puerta del despacho, su rostro pálido al ver el cuerpo de Lucas. «Lo hiciste», murmuró, caminando hacia ella, incrédulo. «Realmente lo hiciste». Sonia giró hacia él, aún con el arma en la mano, el peso de lo que acababa de hacer cayendo sobre ella. Pero no había tiempo para celebraciones ni reflexiones. Sabía que Daniel también había jugado su propia carta. ¿Pensabas que dejaría que él me controlara por siempre? Sonia dio un paso hacia Daniel, pero sus ojos ya no eran los de una aliada. Sabía que él también la había manipulado, usándola para sus propios fines. «Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?», dijo Daniel en voz baja, acercándose lentamente a ella. «Lucas puede estar muerto, pero eso no significa que estés a salvo». Sonia sonrió amargamente. «No estoy a salvo, ni lo estaré nunca. Pero al menos ahora, soy libre». Sin previo aviso, disparó de nuevo, esta vez apuntando hacia Daniel. Pero él ya lo esperaba. Entre 0 y 1, el espacio donde se decide la vida o la muerte, el deseo o la traición, todo culminaba en un instante fugaz. Daniel esquivó el disparo, abalanzándose sobre ella. Ambos cayeron al suelo, enredados en una lucha desesperada. El arma voló de las manos de Sonia, pero la adrenalina la mantenía firme. Sabía que este era el final. Uno de los dos debía morir. Finalmente, en un último y desesperado movimiento, Sonia logró tomar el control, empujando a Daniel contra el suelo. Se abalanzó sobre él, apretando sus manos alrededor de su cuello. Era él o ella. La presión aumentaba, y los ojos de Daniel se llenaron de terror. Y entonces, todo quedó en silencio. El desenlace. Sonia se levantó, tambaleándose. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y sangre. Daniel yacía inmóvil a sus pies. Había ganado, pero el precio había sido altísimo. En un mundo donde todos traicionaban, ella había sido la única en mantenerse firme en su decisión final, no dejaría que nadie más la controlara. Caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Entre 0 y 1, había encontrado su camino. Había matado a los hombres que la habían usado, había roto las cadenas. Pero mientras observaba el amanecer que ahora bañaba la ciudad con su luz suave, supo que siempre viviría con el peso de lo que había hecho. La libertad, después de todo,
tenía su propio precio. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.